Bienvenidos a El Debate. Sabes, normalmente cuando pensamos en la justicia personal, imaginamos una especie de, digamos, balanza perfecta. Alguien te hace un daño profundo y de forma casi automática redactas mentalmente un pagaré. Lo guardas en una especie de caja fuerte interna, la cierras con doble llave y te convences diciendo, o sea, esto es una cuestión de principios. Esta persona me debe. Sí, y lo más trágico es que envolvemos esa actitud en un lenguaje súper terapéutico, ¿no? O bueno, noble. Decimos que estamos manteniendo límites sanos o protegiendo nuestra integridad emocional, Claro. cuando la realidad, si somos honestos, es que estamos afilando el cuchillo en la oscuridad. Exacto. Pero, a ver, cuando te asomas a las verdaderas profundidades de la experiencia humana y al texto bíblico, te das cuenta de que esa caja fuerte no es un lugar de protección, es una celda. Esa falta de perdón que custodiamos con tanto orgullo termina siendo la carga más aplastante que podemos llevar. Hoy vamos a analizar el lugar exacto donde esa ilusión de contabilidad humana colapsa por completo, que es el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Uf, tremendo pasaje. Sí, totalmente. Nuestra discusión de hoy gira en torno a la parábola de los dos deudores y la severa advertencia del versículo 35. Yo desde mi postura sostendré que esta parábola es un diagnóstico teológico definitivo. O sea, la falta de perdón es la evidencia palpable de que un corazón jamás ha experimentado la gracia salvadora. Y yo argumentaré que esa lectura, aunque popular, relega el texto a una teoría futura y pierde su filo inmediato. Jesús está lanzando una advertencia disciplinaria sobre la prisión comunitaria y psicológica en la que nos encerramos hoy mismo cuando retenemos una ofensa. Reducirlo a un simple termómetro de salvación, a mi juicio, ignora la crisis relacional que el pasaje busca resolver. Bueno, para entender la fricción real entre nuestras posturas, no podemos entrar a la parábola como si flotara en el vacío. Hay un contexto vital aquí. Venimos del capítulo 17 de Mateo, un capítulo marcado por contrastes, extremos. Tienes a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la Transfiguración. El clímax, digamos. Exacto. Ven a Cristo revelado en toda su gloria divina, escuchan la voz del Padre justificándolo, pero inmediatamente descienden al valle, a la crudeza y frustración de la experiencia humana. Allí abajo, el resto de los discípulos están paralizados e incapaces de sanar a un muchacho atormentado, operando con una fe totalmente raquítica. Sí, sí. Y Jesús les deja claro que el problema no es el tamaño de su fe, sino la naturaleza de su dependencia. Con ese telón de fondo de grandeza soberana y miseria terrenal, entramos al capítulo 18. Y los discípulos, evidenciando que no han entendido nada de lo que acaban de presenciar, abren el debate con una pregunta cargada de ambición carnal. Preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es que es una pregunta que roza lo absurdo, francamente. O sea, si consideras de dónde vienen. Acaban de fracasar miserablemente en el valle. Jesús les acaba de anunciar su muerte inminente y ellos están discutiendo sobre quién se sentará en la cabecera de la mesa. Es la obsesión humana por el estatus, el poder, el control. Y la respuesta de Jesús destruye todo su marco de referencia. Él no les da una lista de méritos o un currículum para llenar. Llama a un niño, lo pone en medio de ellos, y establece en el versículo 3 que sin esa humildad radical, sin hacerse como niños, ni siquiera van a entrar al reino, y mucho menos gobernarlo. Claro. Ahora, esto es crucial para mi argumento sobre la gracia. En el primer siglo, un niño no era una figura romantizada como hoy, no representaba esta inocencia o pureza moral. Un niño era literalmente la base de la pirámide social. No producía nada. Nada. No producía capital, no tenía derechos legales, cero estatus, solo poseía una cosa, y es la dependencia absoluta. Al poner al niño en el centro, estoy convencida de que Jesús está estableciendo que la única forma de entrar al reino es reconociendo nuestra bancarrota espiritual total. Cero méritos. A ver, coincido en la lectura del estatus del niño, eso es indudable. Pero fíjate hacia dónde lleva Jesús esa premisa. A partir de esa vulnerabilidad, Mateo 18 se despliega como el gran discurso comunitario.
Jesús no se queda en la justificación individual teórica, pasa inmediatamente a las dinámicas de la comunidad, de la iglesia local. Habla de no hacer tropezar a estos pequeños, luego habla de la oveja perdida, cómo el Padre va a buscarla, y luego entrega un protocolo detalladísimo de cómo confrontar el pecado de un hermano. Sí, el famoso protocolo de Mateo 18. Exacto. Todo el capítulo respira relacionalidad. Y es en medio de este manual de supervivencia comunitaria donde Pedro interrumpe con su famosa calculadora. Si aislamos la parábola del perdón y la convertimos solo en un tratado abstracto sobre quién es salvo y quién no, creo que fragmentamos la arquitectura que Mateo construyó tan cuidadosamente. Pero es que la interrupción de Pedro es precisamente lo que expone el problema teológico subyacente. O sea, Pedro escucha todo este protocolo sobre confrontar al hermano que peca y su mente carnal cree que debe establecer un límite legal. En los versículos 21 y 22 él pregunta, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7». Y casi puedes imaginar a Pedro, no sé, sacando pecho al decir eso. Se creía el mejor. Pedro estaba convencido de que acababa de romper el récord mundial de la santidad ahí mismo. Totalmente. Porque, la tradición rabínica, apoyándose en algunos pasajes de Amós sobre los 3 juicios de Dios, establecía que debías perdonar a alguien hasta 3 veces. A la 4ª infracción, se acabó. La misericordia se agotaba y entraba la justicia retributiva. Pedro toma ese límite, lo multiplica por 2, le suma 1 para llegar al número perfecto, el 7, y literalmente espera su medalla. Está operando desde una economía de escasez moral. Y la respuesta de Jesús es, bueno, un martillazo a esa economía. Le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, mi punto central aquí es que Jesús no le está dando un nuevo límite matemático. O sea, digamos, 490 veces. Si tú llevas un registro detallado hasta la ofensa número 489, no estás perdonando. Claro, estás acumulando munición. Exacto. Estás guardando facturas. Jesús está aniquilando la calculadora de Pedro por completo. Y para ilustrar la destrucción de esta contabilidad humana, cuenta la historia de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Le presentan a uno que le debía 10,000 talentos. Detengámonos en esa cifra porque es el corazón de la doctrina de la gracia. Es absurda. Es cósmica. Un talento equivalía a 6,000 denarios, y un denario era el salario de un día de trabajo. 10,000 talentos son 60 millones de días de trabajo. Era el Producto Interno Bruto de varias provincias romanas combinadas, digamos. Es una deuda matemáticamente imposible de pagar en 1,000 vidas. Sí, es una cifra hiperbólica, deliberadamente absurda. Y en el contexto de un simple siervo, generar esa deuda requeriría un nivel de malversación que raya en la fantasía pura. Pero, fíjate, la reacción del siervo también es igual de absurda. Se postra y le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese es el gran engaño del ego humano. Sí, sí. Aún frente a la evidencia innegable de su propia ruina total, el hombre cree que con un buen plan de pagos y suficiente tiempo, puede justificarse a sí mismo delante del rey. Dar en el clavo con eso. El siervo no pide gracia, pide una prórroga. Y aquí brilla la naturaleza incondicional del perdón divino. El texto dice que el rey fue movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. No le pidió un garante, no estableció un embargo sobre sus bienes futuros. Simplemente, de un plumazo, canceló la deuda soberanamente. Esa es la imagen perfecta del Evangelio. Una deuda de rebelión infinita contra un Dios santo, cancelada únicamente por la misericordia inmerecida del Rey. Así es. Pero entonces, la historia da un giro violento. Este mismo hombre, recién perdonado, sale, encuentra a un consiervo que le debe 100 denarios, que son unos 3 meses de trabajo, lo agarra por el cuello y comienza a asfixiarlo exigiendo el pago. La desproporción matemática entre la deuda perdonada y la deuda exigida es la clave exegética de todo el pasaje para mí. Y mi postura es que este acto de violencia y estrangulamiento revela una verdad ineludible.
Este hombre jamás fue transformado por el perdón del rey. Nunca dimensionó la gracia, su corazón nunca fue regenerado. Mira, aprecio la profundidad de esa exégesis, pero esa interpretación tiene un problema grave, y es cómo lidiamos con la realidad cruda del corazón humano. Está sugiriendo que la falta de perdón demuestra de forma concluyente que alguien nunca entendió la gracia. Pero la psicología de lo que ocurre aquí es mucho más oscura, y está muy presente en la vida de personas que sí pertenecen a la comunidad de fe. A ver, explícame eso. ¿Por qué el siervo estrangula a su compañero por 100 denarios justo después de ser perdonado de 10,000 talentos? No es porque no haya recibido el perdón de manera literal en la historia, es por una proyección profunda de su propia ansiedad. La gracia radical es aterradora porque te despoja de todo control. O sea, recibir una condomación de 10,000 talentos te deja en una vulnerabilidad absoluta frente al rey. Ya no tienes ningún mérito, depende 100% de su compasión. El siervo no sabe cómo vivir en esa desnudez. Así que sale corriendo a buscar a alguien que le deba a él. Necesita una transacción que él pueda controlar. Al agarrar a su consiervo por el cuello y decirle págame lo que me debes, está recuperando una falsa sensación de poder y soberanía. Bueno, esa es una lectura psicológica fascinante. Y no niego que el ser humano busca el control constantemente. Pero debemos someter esa psicología al peso brutal del versículo 34 y 35, que es donde realmente se define nuestro debate hoy. Cuando el rey se entera de lo que hizo este siervo, lo llama siervo malvado y le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y aquí viene la sentencia. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Sí, es durísimo. Durísimo. Y Jesús remata diciendo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano. Mi análisis exegético aquí es que el rey revoca el perdón, lo entrega al tormento eterno. Si el Padre Celestial hace esto con una persona, esa persona está experimentando la justicia retributiva completa, no la gracia. Lo que demuestra que su experiencia inicial de perdón, digamos, fue una participación externa en las bendiciones de la comunidad, no una regeneración genuina del corazón. Un árbol bueno da buenos frutos. Quien ha gustado la misericordia infinita del Creador sencillamente no puede vivir estrangulando al prójimo. Es una imposibilidad ontológica. Me parece una lectura muy reduccionista. Y te diré por qué. Al empujar todo esto a un diagnóstico escatológico final, donde básicamente decimos, si no perdonas, prueba que te vas al infierno y nunca fuiste creyente, esterilizamos la urgencia pastoral de Jesús. Esterilizamos. Sí, totalmente. Fíjate en las palabras clave del versículo 34. Dice que lo entregó a los verdugos. La palabra griega es basanitais, que implica tortura y tormento activo. En el mundo antiguo, el deudor no iba simplemente a una celda a esperar sentado, iba a ser torturado para forzar a su familia a pagar. Si leemos esto como la disciplina presente del Padre hacia sus hijos genuinos, el pasaje cobra una dimensión abrumadora para la iglesia de hoy. Cuando un creyente decide aferrarse a una ofensa, cuando se niega a soltar el pagaré de los 100 denarios, Dios mismo en su severa disciplina lo entrega a los torturadores mentales, emocionales y espirituales. Pero, espera. ¿Estás diciendo que Dios somete activamente a tortura a alguien que ya justificó? Eso choca de frente con la obra terminada en la cruz. O sea, choca con la seguridad que tenemos. A ver, estoy diciendo que la falta de perdón es un infierno autoinfligido que Dios permite y usa como medida disciplinaria severa. ¿Qué son esos basanistais en nuestra experiencia diaria? Son la amargura que no te deja dormir a las 3 de la mañana. Son las úlceras del resentimiento. Es la ansiedad de estar constantemente repasando la ofensa, dictando sentencias imaginarias en tu cabeza donde tú obviamente ganas la discusión. El que te ofendió, el deudor de los 100 denarios, muchas veces está en su casa durmiendo tranquilo, viviendo su vida feliz. Sí, eso pasa siempre. Mientras que tú, que exiges justicia, eres el que está en la celda siendo consumido por los verdugos. Elegir ser el cobrador de la deuda es elegir la tortura presente.
Es una disciplina divina diseñada para quebrantar nuestro orgullo y obligarnos a volver a la vulnerabilidad de la gracia. No se trata de perder la salvación, ojo, se trata de perder por completo la paz del reino aquí y ahora. Mira, esa perspectiva disciplinaria tiene mucho mérito empírico. O sea, todos hemos visto cómo la amargura destruye a la gente. Pero ignora la simetría del texto. Jesús dice claramente hasta que pagara todo lo que debía. Y ya establecimos que los 10,000 talentos son impagables. Por ende, la condena es definitiva. Ahora, esta tensión sobre cómo aplicar el castigo nos lleva a una realidad insoslayable. Sé que esto es tan contraintuitivo y desafiante que genera muchísima resistencia en quienes nos escuchan hoy. De hecho, me parece un momento perfecto para invitar a la audiencia a la conversación. Nos gustaría muchísimo leerlos en los comentarios o en las plataformas donde escuchen este programa. O sea, ¿dónde sienten más la fricción de este pasaje? ¿Se identifican más con la idea de que perdonar es la prueba definitiva y existencial de que el Evangelio ha transformado sus vidas de raíz? ¿O resuenan más con esta imagen dolorosa de la prisión y la tortura mental en la que caemos hoy mismo cuando decidimos no soltar una ofensa? Déjenos su opinión, porque es un campo de batalla que todos compartimos y nos enriquece muchísimo leer cómo lo viven ustedes. Sí, es vital escuchar esas experiencias porque la teoría teológica muchas veces se quiebra frente al dolor real. Y hablando de ese dolor, necesitamos integrar algo más sobre los 100 denarios. Tú mencionaste antes que equivalían a 3 meses de salario. Así es. Esto es fundamental. Jesús no pone al segundo deudor debiendo 3 centavos o una cantidad imaginaria. 100 denarios era dinero real, era la comida en la mesa, sustento básico. Representa una ofensa genuina, una traición verdaderamente dolorosa. Jesús no está minimizando el daño que te hicieron. El perdón bíblico no es amnesia, ni es decirle al ofensor no te preocupes, no fue nada. Fue algo. Te costó 100 denarios de tu alma. Exactamente. Pero la genialidad del argumento de Jesús no está en minimizar la ofensa, sino en maximizar la óptica a través del espejo inmenso de los 10,000 talentos. Es aquí donde el tema de la grandeza en el reino y la falta de perdón colisionan de frente y violentamente. Volvamos a la pregunta inicial de los discípulos. ¿Quién es el mayor? Retener el perdón es en su esencia más cruda la forma más destructiva y arrogante de reclamar grandeza. ¿Cómo sí? O sea, cuando tú me ofendes y yo me niego a perdonarte, instalo un tribunal en mi mente. Yo me subo al estrado del juez. Te miro desde arriba, dictamino que mi moralidad es superior a la tuya y me convierto en tu juez y jurado. Al negarme a cancelar tu deuda, asumo una posición de absoluta superioridad. Por eso Jesús les dice al principio del capítulo, si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán. Un niño no tiene la autoridad legal para sentarse en la silla del juez. Carece de ese estatus. Si estás ocupando el estrado, no eres un niño, eres un usurpador de la autoridad exclusiva de Dios. Oye, esa conexión con la usurpación de autoridad es brillante, y esto me lleva directo al versículo 10 de este mismo capítulo, que profundiza aún más el problema. Jesús advierte, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. La teología aquí es demoledora. Sí. Dios presta una atención feroz, personal y celosa a los que el mundo o nosotros en nuestro orgullo consideramos inferiores o defectuosos. Cuando tú te niegas a perdonar a un hermano, cuando lo estrangulas simbólicamente por sus 100 denarios, lo estás reduciendo a una deuda. Estás diciendo, esta persona no vale más que su error contra mí. Lo estás menospreciando, y al hacerlo estás desafiando directamente la soberanía de Dios que observa a esa persona con cuidado pastoral. Estás declarando básicamente que la gracia de Dios hacia ese individuo es insuficiente para tu estándar personal. Es un atrevimiento cósmico. Estás mirando la cruz, el lugar exacto donde los 10,000 talentos de toda la humanidad redimida fueron pagados con la sangre del Hijo. Y estás diciendo, sí, esa gracia está muy bien para mí, pero para mi deudor exijo mi propia justicia retributiva. Eso revela un desprecio flagrante por el costo incalculable del perdón divino. Por eso insisto en que el pasaje es un diagnóstico del corazón.
Nadie que haya meditado con honestidad bíblica en su propia depravación moral, nadie que haya visto el abismo oscuro de su propia rebelión contra un Dios 3 veces santo y luego haya visto ese abismo cubierto y cancelado por gracia pura, puede salir de esa experiencia a buscar el cuello de su prójimo. El perdón horizontal, el perdonar al otro, no es un acto de, digamos, fuerza de voluntad humana. Es el fruto innegable e inevitable del perdón vertical derramado en el creyente. Estoy de acuerdo en que la cruz es el centro, pero esa misma cruz que mencionas es la razón por la que debemos ver el perdón como nuestra liberación presente de los verdugos y no solo como una prueba de fuego teológica que nos deja en suspenso. A los que nos escuchan y llevan heridas profundas, cicatrices de abusos, traiciones o difamaciones crueles, quiero hablarles con mucha claridad exegética y pastoral aquí. Soltar la deuda de los 100 denarios no significa que el perdón deba ser un acto emocionalmente instantáneo. Claro, toma tiempo. Mucho tiempo. Y no significa que borre mágicamente las consecuencias del daño. Y por favor escuchen esto. Perdonar no es sinónimo de reconciliación automática en casos de abuso. Excelente aclaración. No significa que te sometas nuevamente al yugo de alguien destructivo o impenitente. El perdón, en el marco estricto de Mateo 18, significa una cosa fundamental: renunciar formalmente a tu papel de cobrador. Es soltar el pagaré. Exacto. Pero soltarlo hacia arriba, no hacia la nada, es tomar ese pagaré manchado con tu dolor. Mirar al cielo y decirle al Padre: yo no tengo la capacidad, ni la sabiduría, ni la autoridad para cobrar esto. Te entrego el derecho de cobrarlo a ti. Que tu justicia perfecta, ya sea absorbida en la cruz o aplicada en el juicio final, se encargue de esto. Hacer eso es desocupar la silla del juez. Y cuando renuncias a ser el cobrador, las llaves de la prisión donde los basanistas están torturando giran y la puerta por fin se abre. Elegir no cobrar no es debilidad moral. Es la fe más robusta que existe. Es elegir la libertad sobre la venganza. Qué profundo. Y creo que la tensión estructural de este capítulo requiere que sostengamos ambas realidades, por más incómodo que sea. La arquitectura de Mateo 18 es un tejido continuo. Comienza desmantelando nuestra ambición con la figura de un niño, construye un marco de protección para los vulnerables, establece la disciplina comunitaria y culmina rompiendo nuestra calculadora de la gracia. Y esta parábola nos confronta con un espejo verdaderamente implacable. Por un lado, nos ofrece el diagnóstico espiritual más agudo del Nuevo Testamento. Si la gracia no nos ha vuelto misericordiosos, debemos preguntarnos seriamente si realmente conocemos la gracia. La matemática divina aniquila nuestra mezquindad. Totalmente. Y simultáneamente nos alerta sobre el peligro inminente e inmediato de jugar a ser pequeños dioses vengativos. Nos recuerda que cada vez que exigimos que nos paguen los 100 denarios, ignorando los 10,000 talentos que se nos perdonaron a nosotros, nos arrojamos voluntariamente a las manos de los verdugos del resentimiento. Nos convertimos en nuestros propios carceleros. Jesús desmanteló el sistema de Pedro, desmanteló el orgullo de los discípulos y definitivamente quiere desmantelar nuestra ilusión de justicia propia. Así que no resolveremos la tensión entre ambas interpretaciones con un simple veredicto hoy, porque ambas demandan algo muy profundo de nosotros. Más bien, dejamos que esta palabra penetre y haga su trabajo. El desafío es claro e ineludible. Visualiza esa caja fuerte interior de la que hablábamos. Identifica esa persona cuyo pagaré sigues apretando en tus manos. Y delante de ese rey que, sin que lo merecieras en absoluto, te perdonó una vida entera de deudas impagables, toma la decisión valiente de salir de tu celda. Renuncia al estrado. Suelta la deuda. Nos vemos en la próxima.